Entonces, buenos días compañeras y compañeros y profesor. Buenos días. El día de hoy, junto con mi compañera Noelia Muñoz, vamos a presentarle nuestro análisis, que fue de tipo descriptivo, sobre la lengua danesa. Y para comenzar, queremos partir contándoles cuál fue la razón por la cual decidimos trabajar con esta lengua y no con otra. Y eso se debe a que en el curso de análisis del discurso del semestre anterior tuvimos que realizar un proyecto de investigación y nos podíamos basar en un corpus que fuese a libre elección. Y en nuestro caso decidimos trabajar con, perdón, con un video promocional de una cadena televisiva danesa, el cual hizo que se despertara nuestro interés sobre este idioma debido a cómo sonaba y debido a que era totalmente ajeno a lo que estábamos acostumbrados a estudiar. Por lo tanto, para este trabajo vamos a contar con dos fuentes de apoyo principales, que son dos libros. Primero, The World's Major Languages y también Compendium of the World Languages. Además de algunos diversos trabajos de estudios que están basados en el aprendizaje y en la enseñanza de este idioma para extranjeros. Y aquí contamos con algunos informes, con documentos de sitios web, con uno que otro video de YouTube y con unos archivos de apunte que encontramos sobre estudiantes de la misma lengua. De esta forma, la ruta de nuestra presentación va a ser básicamente comenzar presentándoles la lengua, datos como su ubicación geográfica o su historia. Luego vamos a hablar sobre el grado de aglutinación. También vamos a dar algunos aspectos importantes como la relación que existe entre el sustantivo, tanto con el adjetivo y con el genitivo. Vamos a hablar sobre el tipo de implicación y vamos a finalizar presentándole el orden predominante de palabras y a entregarle otros aspectos que encontramos muy interesantes dentro de este proceso de estudio. Entonces, para comenzar presentándoles la lengua, el danés es una de las tres lenguas escandinavas, además del sueco y del noruego, las cuales corresponden al subgrupo de las lenguas germánicas y al mismo tiempo pertenecen a la familia de las lenguas indoeuropeas. Este idioma es hablado por alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo y es la lengua oficial de Dinamarca. Además, es la lengua cooficial en Groenlandia y en las Islas Feroes, que también son territorios daneses, y existe una comunidad importante de hablantes que se ubican en Islandia y en un estado alemán que limita con Dinamarca, que es Schleswig-Holstein. Las familias de las lenguas germánicas están divididas en tres ramas. Ahí contamos con la rama occidental, la nórdica y la oriental, y el danés se ubica en el grupo germánico nórdico, por lo que su léxico procede del antiguo nórdico. Sin embargo, una gran parte importante de su vocabulario surge del bajo alemán. Las raíces germánicas del danés surgieron en el año 1000 a.C., cuando en Escandinavia todavía existían algunas tribus que utilizaban este léxico para comunicarse, y luego, centenares de años más tarde, se comenzó a generar la distinción entre el idioma que se hablaba en Escandinavia y entre el idioma germánico. Y a partir ya del año 200 después de Cristo se comenzó a desarrollar el idioma nórdico antiguo como tal, el cual se habló hasta cerca del año 800 después de Cristo. Las primeras apariciones de este tipo de lenguas, de las lenguas escandinavas, se encontraron escritas en un alfabeto denominado Futhark, el cual contempla un tipo de escritura que se denomina rúnico debido a que se originaban las runas y contaba con 24 letras que se organizan de forma muy similar al latín, pero al mismo tiempo de forma muy diferente. El futar, que estuvo en uso hasta el año 800 después de Cristo aproximadamente, y luego fue reemplazado por un alfabeto más corto de 16 runas, el cual se usó hasta alrededor del 800, como dije anteriormente, y no tuvo mayores modificaciones hasta ya entrada la época moderna. Sin embargo, en la actualidad el danés ha adoptado muchas palabras tanto del inglés, del alemán y del francés, y hoy en día ya cuenta con un alfabeto de tipo romano de 26 letras, que es el mismo que el latín, pero a pesar de que sean los mismos caracteres, el danés añade tres letras que son distintivas, las cuales aparecen al final y que se sitúan luego de la Z, para lo cual vamos a presentar un video de YouTube para que puedan apreciar más o menos el sonido. E, E,
E, eble, eble, eble. Ü, ü, ü. Aynı, aynı, aynı. O, o, o. All, all, all. Entonces la diferencia característica aquí es que esas tres letras van luego de la Z. Esa es de A, B, C, Z y esas tres letras finales. En cuanto al grado de aglutinación, pudimos clasificar a la lengua como una de tipo fusional, ya que se caracteriza por su capacidad de flexionar las palabras en cuanto a prefijación y también sufijación. Debido a que sus palabras también pueden variar para expresar distintos matices de significado, así como ocurre en el español, y ya que sus morfemas presentan mucha información gramatical. Esta variación de lenguas de tipo fusionales incluye las lenguas indoeuropeas y, como mencionamos anteriormente, el danés encaja en esta, lo cual pudimos corroborar ya que nos dimos cuenta que tiene variaciones tanto de sustantivos como de verbos, como tenemos los siguientes ejemplos. Primero, en cuanto a los sustantivos, contamos con flexión de número, como en huken, que es cocina, y hukna, que es cocinas. Y en cuanto a verbo, podemos ver flexión de tiempo, como en los siguientes ejemplos. Yesuñe, dusuñe, yensuñe y bisuñe, que en español sería canto, cantas, canta y cantamos. Y aquí algo a destacar es que en el verbo no contamos con flexión de género, y debido a su única forma verbal para todos los géneros gramaticales, el sujeto de la oración en danés siempre tiene que estar explícito. Buenos días. Bueno, en el caso del genitivo y el sustantivo, para formar el genitivo se agrega una S al final del sustantivo. Por ejemplo, handen es perro y pata es ven. Para decir la pata del perro, tenemos que agregar una S a handen, que sería handens ven. Siguiente. En el tipo de implicación, concluimos que el danés es una lengua preposicional, ya que de acuerdo con los ejemplos que analizamos, las preposiciones y los verbos se posicionan antes del objeto de la oración, como en los ejemplos que pueden ver ahí. Además, nos respalda el segundo universal de Greenberg, ya que este declara que si una lengua es preposicional, lo más probable es que el genitivo sea posterior al sustantivo, así como ocurre en el danés. Siguiente. En la relación de orden sustantivo-adjetivo, el adjetivo, siempre y cuando cumpla su función calificativa, se coloca antes del sustantivo. Sin embargo, cuando hay un verbo dentro de la oración, este orden cambia y queda una estructura sustantivo-verbo-adjetivo, como ocurre en el español, por ejemplo. Siguiente. La lengua danesa cumple con el orden SVO, generalmente, porque también tiene otras acepciones. Bueno, así se cumple el primer universal de Greenberg, que establece que en las oraciones declarativas con sujeto y objeto, el orden suele ser con el sujeto antes del objeto. Pero como dije antes, esta no es la única excepción. Y como afirma también Greenberg en su sexto universal, las lenguas de tipo BSO pueden tener un orden alternativo SVO y viceversa. Bueno, en este caso sería el viceversa, ya que como es una lengua SVO en general, también se acepta de tipo BSO. Bueno, aquí el orden BSO se utiliza para la formulación de preguntas. Y aparte de la acepción de BSO, también se acepta el uso del orden OBS, pero es para casos muy específicos como el de agregar énfasis en algunas oraciones. Siguiente.
Bueno, en otros aspectos interesantes del danés, bueno, en primer lugar, existen algunos adverbios que son como auténticos del danés. Por ejemplo, bort, que significa fuera de aquí, y her, que sería a casa. También los adverbios se posicionan después del verbo y no antes como suele ser en español, por ejemplo. En el caso de los artículos, estos, al igual que en el español, se clasifican como determinados o indeterminados. Y en singular son en y et, pero en el caso de los indeterminados no existe opción para pluralizar, solamente en el caso de los determinados. Y estos serían ne o n. Además, el artículo determinado se forma con un sufijo en el sustantivo. Por ejemplo, si queremos decir la mesa, tenemos que agregar et después de bord, que sería la mesa. Bueno, por último, nos dimos cuenta que en un par de ejemplos que analizamos había una coma realizando la función de la conjunción que no estamos 100% seguras de esto porque fue dentro del análisis que nosotros hicimos. Pero en caso de ser así, nos parece algo bastante extraño, puesto que al menos en el español y en las lenguas que nosotras estudiamos, la coma se utiliza para separar ideas o para enumerarlas, no para conectarlas. Siguiente. Bueno, en conclusión, el danés nos pareció una lengua bastante interesante, principalmente por la cantidad de irregularidades que contiene. También nos pareció un poco extraño el hecho de que aunque se hable en diferentes lugares, la cantidad de hablantes, según nosotras, es baja. Y bueno, nos gustaría investigar más a fondo el porqué de esto. Bueno, también nos dimos cuenta de que, bueno, al principio, antes de realizar el trabajo, pensábamos que el danés era bastante parecido al inglés y bueno, tiene algunas similitudes, pero no tantas como creíamos. Y bueno, por último, fue interesante aplicar los conocimientos que hemos aprendido en las clases y darnos cuenta de que aunque no sepamos hablar ni escribir danés, pudimos aprender la esencia de la lengua y cosas interesantes como su historia y cómo funciona. Sí, bien. Esa es la, bueno, ¿Esa es ahí la están las presentación? referencias bibliográficas Ya. y eso ha sido todo y muchas gracias por su atención. Bien, gracias. Muy interesante. Eché de menos, eso sí, un par de cosas más medulares sobre la gramática. Si bien cierto, ustedes hacen una presentación, algún cuadro, alguna tabla, como para que todos revisaran algunas otras distinciones. Lo que plantean sobre sujeto, verbo, objeto, claro, evidente que existen variaciones porque los universales, de hecho, eso plantean, porque como para que sea universal, necesitamos tener algunas variantes, y las variantes son distintas formas de expresar los enunciados. Sobre lo que hablaban de la coma y el uso del qué, ahí yo creo que entraron en un terreno más bien estilístico, gramatical, estilístico, que no era necesario, no nos correspondía ver tanto en este momento, porque nosotros estábamos más preocupados de revisar la enunciación a nivel de lo morfofonémico, lo morfosintáctico, más que estilística, porque siempre hay planos en que se cruza eso. Pero interesante, buena. Me parece que, no sé qué les pareció a los demás, entretenido ver una presentación, un resumen. Cada vez que uno entra en una lengua es como entrar en un mundo distinto, es como viajar al planeta Marte, como entrar a cosas muy distintas y que uno no conoce. Muchas gracias, está muy bueno. Mary González y Mabel Toro van a poner el broche de oro en esta sesión, ¿cierto? Sí, eso es 50. ¿Están por ahí? Sí.
Ya. Yo al menos, que la Mary creo que está trabajando, así que yo No, voy a sí, también compartir. estoy acá. Ah, ya, Está bien. ok. Ya voy a intentar compartir esto. Voy. De acuerdo. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, Ya. ¿Se Bien. escucha? se escucha. Sí, ya. Sí. Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. El día de hoy presentaremos nuestro mini proyecto sobre la lengua quechua. El trabajo nos lo dividimos equitativamente, nos ayudamos si no entendíamos algún aspecto gramatical, buscábamos diferentes bibliografías para después reunir lo más importante de la información. Tanto mi compañera Mabel como yo elegimos esta lengua porque encontramos que es una lengua antigua que ha permanecido hasta nuestros días vigente en diferentes países de Latinoamérica y ha servido al desarrollo del país donde se originó, tanto para la creación de nuevos dialectos como para su representación cultural, ya que existen diferentes regiones, ciudades y comunas que poseen nombres en el idioma quechua, como por ejemplo una comuna que se llama Tahuantinsuyo, que está en Lima, o el Cusco, que es mayormente conocido, y otras regiones más, además de otras palabras cotidianas. La bibliografía consultada fue la gramática quechua o del idioma del Imperio de los Incas, del doctor José Dionisio Anchorena, la guía de lengua quechua para castellano hablantes, el seminario de etnolingüística, un estudio de 3 lenguas amerindias, Nahual, quechua y aymara, de Mario Gómez y otros autores. Y el curso de quechua de Ángel Luis Almaraz González. Y de la bibliografía de la unidad, Universals of Language, de Joseph Greenberg. Bueno, empezamos con la presentación de la lengua. El aspecto de la ubicación geográfica, la lengua nace en la costa central de Lima, la capital de Perú. De ahí se difunde a Cusco y todo el Valle Sagrado, lo que se conoce ahora como ¿cómo se llama? Lo más turístico de Perú, que vendría siendo Machu Picchu. Ubicado a orillas del río Urubamba, que actualmente se conoce como el río Vilcanota, y finalmente se expande al territorio sureste junto al Imperio Inca. Actualmente se utiliza por los pueblos quechua y es considerada una de las lenguas más habladas en el Perú, con más de 3 millones de hablantes, siendo que nació hace varios tiempo ya y se sigue hablando por varias personas. La evolución de la lengua, la distribución de la lengua quechua en el país es el resultado de varios procesos expansivos históricos de difusión y conformación y esto ha generado la conformación de varias variantes geográficas del idioma. La lengua es considerada más una familia lingüística por la cantidad de variantes de la misma y que están distribuidos también en 7 países sudamericanos, que vendrían siendo Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, incluso Chile, Brasil y Ecuador. En el Perú las variedades de quechua se agrupan en 2 grandes ramas, que vendría siendo el quechua 1 y el quechua 2. El quechua 1 se ubica en la zona central del país y el segundo se vendría ubicando en la zona sur y norte de Perú. Hay áreas en las que se puede observar como en el mapa que se creó una mixtura del quechua 1 y del quechua 2. Las variedades de algunas zonas mantienen algunas características del aymara antiguo, como en las pronunciaciones fricativas y las glotalizadas, que son hoy específicas del quechua de Cusco y Puno, que aún mantienen ese tipo de pronunciación de letras. Algunos datos históricos: el primer desplazamiento del quechua se produjo en la zona central de América en oleadas sucesivas, lo que permitió que la lengua tuviese varias variantes actualmente. Y el segundo desplazamiento del dialecto se generó previo al imperio de los incas por movimiento de la población y cambios demográficos. Fue una necesidad básicamente. Posteriormente la lengua se difunde también hacia la Sierra Norte, sustituyendo parcialmente antiguas lenguas locales que se hablaban allí, como el cuyé, una lengua originaria del norte del Perú que actualmente tiene muy pocos registros y ya no se habla, así como algunas otras lenguas que actualmente están desaparecidas también.
Bueno, ahora empezaremos con el aspecto morfofonológico. El quechua posee un mayor grado de aglutinación morfológica, es decir, que se producen muchas uniones de morfemas, ya sea verbales, adjetivales, sustantivos, en una palabra. Y esto se evidencia en el siguiente ejemplo, en que la palabra principal huasi, que significa casa, se le van uniendo más morfemas que añaden más información, como el cha, que es un morfema diminutivo y que en vez de casa sería como casita. Después el iki, que es morfema de posesión de segunda persona, sería tu casita. Después el chik, que es como posesión de primera persona plural inclusiva, también se puede usar para la segunda persona plural ustedes, que ahí sería sus casitas, de ustedes. Después el cuna, que es como, perdón, su casita. Después era cuna, morfema plural, que es sus casitas. Y después pac, que sería un morfema de propósito, ya sea para en beneficio de alguien, que es para sus casitas. Y después el cha, que es un morfema sufijo dubitativo, se utiliza en relación al porcentaje de duda que tenga el hablante. Es tal vez para sus casitas. Siguiente. Ya. Después está la relación del sustantivo y del adjetivo, el cual se encuentra antes del sustantivo en la estructura básica del quechua, como en el ejemplo a continuación, que el adjetivo es yura, que es blanco, y el sustantivo es tica, que es flor. Entonces, yura, tica es la flor blanca. Existen diferentes clases de adjetivos. Dentro de los adjetivos calificativos están los positivos, comparativos, superlativos. Y también están los adjetivos determinativos, que son posesivos, demostrativos, numerales y indefinidos. Ahí también se puede ver otros ejemplos como el Yampun Sunku, que es corazón noble, Sumak Warmi y Hantun Yura, que ahí se ve cómo se mantiene la estructura entre el sustantivo y el adjetivo. Y después tenemos la relación del genitivo de posesión en relación al sustantivo. Para la formación del genitivo posesivo, que se interpreta como algo perteneciente a tal persona, animal o cosa, en la lengua quechua se le añade al nombre o sustantivo una letra correspondiente, sea P o PA. Si la palabra termina en vocal o en las letras hua, jue, hui, se le añade el genitivo P, aunque si acaba en consonante o no termina con aquellas letras, se agrega el PA. También existen algunas excepciones en algunas regiones en las que se usa la letra Q cuando el sustantivo termina en vocal, o también puede ocurrir una secuencia de las formas U y PA, que sería unido ambas formas, después de que un nombre o sustantivo también puede terminar en vocal, como en el siguiente ejemplo que dice Waikeiki Ku Punchunta, que significa el poncho de tu hermano, en el que Waikiki hace referencia a que algo es del hermano, en este caso el poncho de tu hermano. Siguiente. Bueno, el tipo de implicación del quechua, si es pre o posposicional. El quechua es una lengua posposicional porque no posee elementos preposicionales, claramente. El idioma utiliza partículas llamadas posposiciones, que estas se pueden presentar del tipo individual o adicional a la palabra que se quiere modificar como un tipo sufijo. La preposición generalmente precede al elemento o es parte del al elemento que se quiere modificar. Son utilizadas para marcar relaciones de subordinación dentro del orden oracional del quechua. Estas fueron analizadas bajo los postulados de Greenberg y algunos de ellos se pudieron identificar con la lengua y otros no. Por ejemplo, el Universal 1, donde dice que en las oraciones declarativas con sujetos y objetos nominales, el orden dominante es casi siempre uno en el que el sujeto precede al objeto. En el quechua se cumple porque el sujeto, precede al objeto en cada oración que analizamos. Por ejemplo, en esta, donde Yashashek, el maestro, es el sujeto, y Warmakunata son los jóvenes que vendrían siendo el objeto, y Warmakunata viene después de Yashashek,
por lo que cumpliría el universal 1, donde el sujeto precede al objeto. Luego tenemos el universal 4, con una frecuencia mayor de la que estima la probabilidad. Los idiomas con orden SOV son postposicionales. El quechua posee orden SOV, sujeto, objeto, verbo, y ocurre que sí es postposicional, entonces también se cumpliría aquí el universal 4. Ahí hay algunos ejemplos de postposiciones que son añadidas al elemento modificador, que vendría siendo como, por ejemplo, Mayu, río, Juan con el río. Ahí se añade con un guión. Y postposicionales que son individuales. Champi, al medio vendría Chuta, que sería la calle, y Champi vendría siendo al medio. Luego tenemos el universal 5, que dice si un idioma tiene orden SOV dominante, el genitivo sigue el sustantivo, entonces el adjetivo igualmente sigue el sustantivo. Aquí el universal se cumple porque se cumple como a medias. El idioma es SOV dominante, pero el adjetivo no sigue al sustantivo, más bien lo precede. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo ejemplo que dio la Mary, que es Yuractica, que vendría siendo la flor blanca. Aquí tenemos Yurac como blanca, que vendría siendo el adjetivo, y tica, flor, que vendría siendo el sustantivo, pero claramente se ve que Yurac, siendo el adjetivo, no precede el sustantivo y no lo sigue. Luego, ¿qué pasa con los otros universales? Ninguno de ellos se cumple, primero porque el quechua no es posposicional como postula el universal 2, por lo tanto no. Pero el genitivo sigue el sustantivo, no lo precede. Luego tenemos el quechua, los idiomas con orden BSO dominante, el quechua no es BSO, es SOB, por lo tanto también queda excluido. Luego tenemos todos los idiomas con orden BSO dominante, el dialecto elegido tampoco tiene una composición BSO, y el universal 7, el quechua determina otras posibles conformaciones oracionales, además del SOV, pero marca su orden básico en el SOV y los adverbios sí preceden al verbo. Aspecto morfosintáctico del quechua. Este es tipo SOV, sujeto, objeto, verbo, como ya había mencionado, lo que no significa que esto pueda ser mudado, sino que el orden mayormente utilizado es el que ya mencioné. Este se utiliza en oraciones simples. Una oración simple es aquella que posee un objeto, un verbo, un sujeto y el predicado conocido comúnmente. Aquí tenemos un ejemplo donde warmi es sustantivo mujer, walpa es el objeto, gallina, y suwar es verbo robar. Las demás modificaciones que se encuentran en la oración son elementos de marca de tiempo y número. Pero ahí se puede ver que mujer vendría siendo el sujeto, y está primero en la oración, luego gallina el objeto, y suwar el verbo finalmente. Hay algunos aspectos relevantes de la lengua a destacar. Nos dimos cuenta que no posee morfemas flexivos, si bien posee morfemas de género y tiempo, de tiempo y número, no posee flexivos de género. La lengua utiliza 4 términos para incluir o para mencionar, ya sea femenino, masculino para mujer y macho y hembra para animales. Tenemos Kari para varón, Urku para macho, Warmi mujer y China hembra. Si nosotros queremos decir, por ejemplo, doctora en femenino, tenemos que decir la palabra doctor y luego Warmi para especificar que estamos hablando de una doctora mujer. También carece de artículos determinados como la, los, las. El plural de la declinación se agrega a la palabra tienen generalmente solo una terminación. El nominativo de la partícula cuna, que como había dicho ya mi compañera, es el plural, también se agrega, y en los demás casos se coloca dicha partícula la partícula cuna entre el nombre y la letra o sílaba P. Por ejemplo, aquí tenemos wasi, casa, la casa donde no se marca el artículo. Luego tenemos wasi,
cuna, que vendría siendo el plural las, marcando el artículo cuna, y luego tenemos wasikuna, de las casas, que P vendría siendo el genitivo y cuna vendría siendo el artículo las, plural. Seleccionamos un pequeño diálogo entre dos personas, que fue nuestro caso seleccionado. Y bueno, estos ejemplos los creamos para dar mayor entendimiento o comprensión de la lengua que analizamos. Y se explicarán ahora para que puedan entenderlo mejor. Bueno, la primera palabra es alcu, que significa perro en español, y lo usaremos como sustantivo al que se le va, palabra que se va añadiendo como más morfemas. En la primera oración se puede evidenciar la relación del genitivo con el sustantivo, que es alcupa, significa del perro, y pugliana es juguete. Entonces sería el juguete del perro. Después, la segunda oración hace referencia al grado de aglutinación, que en este caso sería polisintética, como se dijo anteriormente, ya que rikuran kichu alcupa pugliana se desglosa en riku del verbo ver, observar, ra para expresar el verbo en pasado, la enki, verbo auxiliar de as, y chu es un sufijo que marca la pregunta concreta. Y el alquepa ullana es como se explicó anteriormente, que es juguete del perro. Y como se ve ahí, se ve poco a poco diferentes morfemas se unen a una palabra y van formando una oración con sentido. Por último está la relación entre el sustantivo y adjetivo, que es tica alcu. Tica como blanco y alcu perro, traduciéndose como perro blanco. Bueno, y finalmente las conclusiones, que mencionamos las características más importantes del quechua que ya vimos. Y al final unas conclusiones que sacamos nosotras, que fue, bueno, que el estudio obviamente nos sirvió para adquirir nuevos conocimientos de una lengua originaria del Perú, que no es menos importante porque hasta el momento se habla demasiado, y fue muy influyente en temas económicos y políticos del Perú en sí. También nos crea una inspiración a involucrarnos un poco más en el estudio de los idiomas que deseamos aprender, en nuestro caso el portugués y el inglés, y también nos sirve como una herramienta para nuestro futuro como traductores. También nos ayuda a conocer algunas reglas gramaticales, la tipología de la lengua, el aspecto morfológico, perdón, el morfosintáctico y las excepciones, aspectos a destacar de la lengua que pudimos encontrar, lo cual nos ha ayudado no solo a reconocer, sino que a ejercitar un poco e incrementar nuestras habilidades lingüísticas. Así que bueno, eso. Gracias por escucharnos y que tengan un lindo día. Oye, muy interesante, se pasaron. Estuvo muy entretenido. Ahí está nuestra bibliografía. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Alguna pregunta? Ay, no sé cómo. Aquí ¿A está. qué se parece Ya dejé esta de... lengua? ¿Sí, ya se parece a algo que hayamos visto nosotros durante el curso? ¿Se parece a algo? Araceli, Bernarda, Camila, ¿se parece a algo que hayamos visto? ¿Ah? ¿Usted misma, Mabel? En su complejidad, en su estructura, ¿qué se parece de lo que hayamos visto, de lo que hemos visto durante el curso? ¿Era el turco o no? Ay, Turco, se parece al turco, mucho, muchísimo, muchísimo, esa complejidad de la aglutinación. Estuvo muy interesante lo que hicieron de mostrar que esa es una de las cosas también propias de este curso, de este proyecto, es que ustedes pudiesen mostrar en una tabla cómo se ajustaba o no los universales. Y eso demuestra que los universales efectivamente son parámetros que muestran un tipo de comportamiento, pero que tienen excepciones. Esas excepciones son parte de la regla. Así es que se dé esta mezcla en que tenemos un aspecto, pero falta el otro, o se da de una u otra manera, eso demuestra que el modelo de Greenberg, por eso el modelo de Greenberg fue cuestionado, fue ampliamente aplaudido, pero cuestionado porque se entrecruzaban de repente algunas cosas. Y eso es propio
de los comportamientos normales de la lengua. Los hablantes les damos ciertas variantes. Creo otra cosa que rescato, y esto también en términos generales de los proyectos, de las presentaciones, que en general han estado todas buenas, no hay ninguna presentación, ningún fail, así como de una presentación que no llegó la presentación, que no hubo presentación, que eso a veces suele ocurrir y uno queda un poco plop, pero pasa por distintas razones. En este caso, ustedes han estado conectados con el curso, entonces han hecho presentaciones todas a un nivel muy similar. No vamos a decir que haya alguna presentación mala, no existe eso, tantas presentaciones buenas. Entonces, hablando en ese tenor, me parece que logramos el objetivo de ir mostrando distintas miradas a estas lenguas, y eso es algo que no podemos perder, y que queremos recuperar para efectos de lo que sigue de curso. ¿Están viendo mi pantalla ahora, en este momento? Sí, profe. Sí, profe. Ya, excelente. Ya, miren, yo les voy a conversar ahora sobre la parte final del proyecto, de cómo vamos a terminar el curso, y como les comentaba al inicio de la clase, y además les voy a, por supuesto, la próxima semana les voy a entregar todos los resultados de una vez de los proyectos que ustedes han desarrollado en esta parte del curso. Ya. ¿Hay alguna pregunta o comentario final sobre esta parte del curso? Bien, vamos a empezar a apuntalar ahora desde estos minutos que nos quedan de esta clase, en cuanto a presentarles de qué se trata el proyecto final, la parte final. En ese sentido he titulado Lingüística y Traducción, 3 beneficios de la lingüística y la traducción, y vamos a ver la introducción al proyecto probablemente tal. ¿Han estado familiarizados con esta expresión, salirse de la caja, pensar fuera de la caja? ¿Han escuchado eso? Una expresión que se usa harto, así como en términos de líneas de pensamiento. Y es un ejercicio intelectual que se hace pensando, o sea, digamos, saliéndose un poco del principio de una regularidad muy convergente, es decir, que un marco teórico, por ejemplo, que se hace de esta cual manera. ¿Por qué tiro esta idea de pensar fuera de la caja? Porque los 3 elementos que vamos a tomar para finalizar el curso, uno es lingüística, el otro es traducción y el otro lenguas. O sea, vamos a ver cómo estos 3 elementos van a encajar, van a tener una cierta similitud, cierto engranaje, pero a partir de la experiencia propia de cada uno de ustedes, o sea, de cómo ustedes han llevado adelante el proyecto, el curso primero, luego este mini proyecto que hicieron, y cómo van a generar las relaciones entre esos 3 temas para terminar con un proyecto de salida. Vamos a tomar aspectos, por supuesto, retomar aspectos del árbol genealógico, los tipos de lengua, que ustedes ya los tienen, ya están acá, el rol, la competencia, el rol de la traducción, el carácter el concepto de la competencia lingüística, el proficiency, para poder ser un buen hablante, buen traductor. Vamos a hablar también un poco del tema de la traducción automática, y sobre lenguas vamos también a tocar el tema de la enseñanza y aprendizaje. Es algo que nosotros hacemos habitualmente. Cuando ustedes están aprendiendo lenguas, por ejemplo, en este ejercicio que hicieron de revisar una lengua, de considerar cómo se estructura esta lengua en particular, han hecho un proceso de trabajo de aproximación, de aprendizaje de esa lengua mínimo, al menos estructuralmente, y han generado cierta estrategia para hacerlo. Por supuesto que es algo muy mínimo, muy introductorio, pero si ustedes pensaran hoy día, y eso va a ser una de las cuestiones que vamos a hacer durante esta parte final del trabajo, si ustedes pensaran, ¿cómo lo hago yo hoy día para aprender quechua? ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cuál sería la lección que más me acomodaría para hacerlo? Si bien es cierto, hay mucha información disponible, o bueno, no tanto, depende de la lengua, pero hay información sobre cómo aprender lengua. Ustedes van a hacer una reflexión en torno a cada una de las lenguas que ustedes han seleccionado, y por eso es que vamos a seguir trabajando en las mismas parejas, para que ustedes puedan reflexionar y plasmar en el escrito cómo ustedes se aproximarían a esta lengua, qué pasos darían para aprender esta lengua, qué estrategia tomarían. Toda esa información yo se las voy a entregar. De hecho, al finalizar la clase les voy a dejar en el Classroom compartido una carpeta con la bibliografía que vamos a revisar,
que es muy precisa, y la instrucción del proyecto. Entonces, el lunes yo espero ahí que conversemos ya más en terreno y usted me plantee ciertas dudas sobre cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Pero algo que vamos a revisar en detalle. Hay 3 beneficios o 3 condiciones beneficiosas que surgen de todo esto que hemos conversado durante el curso y que tienen que ver estrictamente en estricta relación de la lingüística con la traducción. La primera, el primer gran beneficio es algo que se dice pomposamente, todo el mundo se atribuye esta gran reflexión universal, que saber una lengua o más de una lengua trae beneficios inmediatamente neurológicos. O sea, tenemos un cerebro mucho más sano, mucho más complejamente sano, porque uno va hacia lugares, llama conexiones neuronales específicas para poder hablar una lengua u otra. Y es tanto así que se ha dicho que hoy día se recomienda mucho como elemento terapéutico, sobre todo en la tercera edad, de aprender otra lengua, porque genera sanidad mental, ¿no? O sea, permite generar ejercitación mental, permite que el cerebro como músculo se active. Esa es la primera gran reflexión. Y por eso mismo quiero, como ya estamos introduciéndonos a la tercera parte del curso, que es el proyecto final, y este es uno de los aspectos que vamos a tomar, les voy a mostrar un video sobre esta reflexión. ¿Hablas español? ¿Parlez-vous français? 你会说中 ¿Se 文吗? escucha, cierto? If you answered sí, oui, Sí, profe. or 会, Bien. and you're watching this in English, chances are you belong to the world's bilingual and multilingual majority. And besides having an easier time traveling or watching movies without subtitles, knowing 2 or more languages means that your brain may actually look and work differently than those of your monolingual friends. So, what does it really mean to know a language? Language ability is typically measured in 2 active parts, speaking and writing, and 2 passive parts, listening and reading. While a balanced bilingual has near equal abilities across the board in 2 languages, most bilinguals around the world know and use their languages in varying proportions. And depending on their situation and how they acquired each language, they can be classified into 3 general types. For example, let's take Gabriella, whose family immigrates to the US from Peru when she's 2 years old. As a compound bilingual, Gabriella develops 2 linguistic codes simultaneously with a single set of concepts, learning both English and Spanish as she begins to process the world around her. Her teenage brother, on the other hand, might be a coordinate bilingual, working with 2 sets of concepts, learning English in school while continuing to speak Spanish at home and with friends. Finally, Gabriella's parents are likely to be subordinate bilinguals, who learn a secondary language by filtering it through their primary language. Because all types of bilingual people can become fully proficient in a language, regardless of accent or pronunciation, the difference may not be apparent to a casual observer. But recent advances in brain imaging technology have given neurolinguists a glimpse into how specific aspects of language learning affect the bilingual brain. It's well known that the brain's left hemisphere is more dominant in analytical and logical processes, while the right hemisphere is more active in emotional and social ones, though this is a matter of degree, not an absolute split. The fact that language involves both types of functions, while lateralization develops gradually with age, has led to the critical period hypothesis. According to this theory, children learn languages more easily because the plasticity of their developing brains lets them use both hemispheres in language acquisition, while in most adults, language is lateralized to one hemisphere, usually the left. If this is true, learning a language in childhood may give you a more holistic grasp of its social and emotional contexts. Conversely, recent research showed that people who learned a second language in adulthood exhibit less emotional bias and a more rational approach when confronting problems in the second language than in their native one. But regardless of when you acquire additional languages, being multilingual gives your brain some remarkable advantages. Some of these are even visible, such as higher density of the gray matter that contains most of your brain's neurons and synapses, and more activity in certain regions when engaging a second language.
The heightened workout a bilingual brain receives throughout its life can also help delay the onset of diseases like Alzheimer's and dementia by as much as 5 years. The idea of major cognitive benefits to bilingualism may seem intuitive now, but it would have surprised earlier experts. Before the 1960s, bilingualism was considered a handicap that slowed a child's development by forcing them to spend too much energy distinguishing between languages, a view based largely on flawed studies. And while a more recent study did show that reaction times and errors increase for some bilingual students in cross-language tests, it also showed that the effort and attention needed to switch between languages triggered more activity in, and potentially strengthened, the dorsolateral prefrontal cortex. This is the part of the brain that plays a large role in executive function, problem solving, switching between tasks, and focusing while filtering out irrelevant information. So, while bilingualism may not necessarily make you smarter, it does make your brain more healthy, complex, and actively engaged. And even if you didn't have the good fortune of learning a second language as a child, it's never too late to do yourself a favor and make the linguistic leap from hello to hola, bonjour, or ni haos, because when it comes to our brains, a little exercise can go a long way. Ya, ahí ustedes pueden apreciar de lo que se trata el primer tema, digamos, la primera consideración favorable. Se fijan que ya se clasifica, cuando uno habla de aproximarse a una lengua distinta, ya se está hablando de que la actividad psicolingüística, la actividad básicamente de trabajar con distintas lenguas o tener incorporadas una o dos lenguas, o tres lenguas, es el motor principal para la actividad traductorial. Por lo tanto, esta es la primera conexión, el primer elemento que nos conecta con el proyecto final. Y desde ese punto de vista, la reflexión que vamos a realizar durante esta parte del proyecto final es una de las cuestiones que vamos a hacer es considerar cómo esto afecta, cómo influye esta condición de poder ser un hablante de una o dos lenguas. Ni siquiera estamos hablando de hablar todavía muchas lenguas, sino de poder procesar información a distintos niveles. Una reflexión que se hace mucho en este sentido es el carácter como matemático de la lengua, como si nosotros los lingüistas, los aficionados a la lengua, los amantes de las lenguas, tenemos de alguna manera implícitamente un trabajo matemático muy potente al procesar distintos niveles de información para poder recodificar y expresar lenguas sobre todo lenguas con las que no estamos tan familiarizados. Y en ese sentido va a ser muy importante cómo ustedes van a tomar esta parte de la reflexión desde el punto de vista personal, netamente personal, porque no conozco en particular la historia de ustedes, y eso es lo interesante, que ustedes van a poder plantear, o sea, su aproximación al respecto. Hay gente que sabe varias lenguas, que ha estudiado por su cuenta alguna lengua antes de, no sé, a lo mejor alguno de ustedes estudió portugués antes de empezar a estudiar portugués, o primera vez que vio el portugués en su vida acá. Pero sí había visto otra lengua antes de esto, y que le llamó la atención, no sé, cuando eran adolescentes, por ejemplo. Y todo ese procesamiento de la información de distintas lenguas es una experiencia, un bagaje muy potente de entrenamiento para poder meterse a la actividad traductorial. Entonces, no es raro que si ustedes ya han tenido interés por lenguas distintas desde antes de empezar a estudiar traducción propiamente tal, no es raro que ustedes hayan llegado finalmente a estudiar traducción y que hoy día estén en esta perspectiva de desempeñarse en su vida, ligando todo a su quehacer y sus futuros ingresos a la actividad traductorial o a la actividad lingüística, porque hay varias cosas que se pueden hacer al respecto. Ya. La segunda consideración beneficiosa es las estrategias. ¿Ya? Vamos a quedar acá porque el video que les quiero mostrar dura más de 5 minutos, entonces quiero partir con eso la próxima clase. Pero les quiero dejar aquí enunciado que esta segunda condición beneficiosa también es como... tiene mucho que ver con esta mitificación del supuesto gen del lenguaje. O sea, como que hay ciertas personas que tienen la capacidad o han sido tocados con la varita mágica para poder aprender muchas lenguas, o no tantas lenguas, sino que algunas lenguas, pero de manera fácil. Yo no sé cuál
hacia su experiencia al respecto. ¿Alguno de ustedes siente que ha sido fácil aprender una segunda lengua? Por ejemplo, aprender portugués. Leonardo. No como fácil, porque claro, cada lengua tiene sus particularidades, pero sí más fácil que otras lenguas, como la otra contraparte de la carrera, que es por ejemplo el japonés, Claro. porque claro, el portugués tiene esa similitud con el español. Ya, ustedes ven que la gente de japonés sufre, por decirlo de una forma, ¿no? Algo así. Francisca Zamorano, ¿estás? Sí. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? ¿Ves que te es más fácil a ti, te ha sido más fácil aprender portugués? ¿Sientes que u otra lengua que hayas aprendido? ¿Sientes que tienes esta condición que te facilita aprender lenguas? Honestamente, o sea, sí creo que tengo una facilidad para los idiomas, pero es como en contraste con otros tipos de habilidades. Por ejemplo, sufrí mucho con el japonés. Fue una etapa horrible. No se lo deseo a nadie. Em, pero sí, tampoco ha sido fácil, así como entre comillas, fácil aprender portugués, igual también por el método que usan en la carrera, que es mucho más lingüista. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor en otros tipos de cursos de aprender portugués no les van a enseñar los tipos de verbos, el verbo, o sea, los verbos, los tiempos subjuntivos o qué sé yo, que eso ha sido bastante complicado para uno. Claro. Más allá del idioma en sí, son estos términos lingüísticos y toda la visión de la carrera. Ya, bueno, justamente, qué buen punto tomaste, porque eso es algo que vamos a conversar durante la próxima clase, de hecho, y es uno de los aspectos que yo quiero que ustedes planteen con respecto a la forma de aprender o de enseñar una lengua, específicamente con respecto a la lengua que ustedes consideraron y que presentaron durante el proyecto que acabamos de terminar. Porque efectivamente, pues hay métodos muy gramaticales, muy ortodoxos, muy formales, de gramática formal. Imagínense, la pesadilla que sería para alguien aprender una lengua basándose en los universales lingüísticos de Greenberg. O sea, es como aprender fórmulas, es como aprender ecuaciones. ¿Para qué me sirve una ecuación si no sé de dónde surgió la ecuación? ¿Qué me soluciona esa ecuación? Esa ecuación surgió en la vida. ¿Por qué? Porque hubo un problema y ese problema ¿cuál fue? Y ese es el problema que hubo que resolver. Entonces, es como partir, es como poner, ¿cómo dicen? Ponerlo la carreta delante de los bueyes. ¿Has escuchado hablar esa expresión antigua? Como poner la carreta ante los bueyes. O sea, es como partir al revés. O sea, efectivamente, uno puede hablar de los universales de Greenberg para el tipo de estudio que nosotros estamos haciendo, que es netamente lingüístico, ¿se fijan? Pero si yo quiero aprender una lengua, no voy a partir con los universales de Greenberg. Eso es una anécdota. Lo que voy a hacer es voy a buscar un enfoque que me permita entrar a la lengua de una manera más natural. Y por eso es que hoy día los enfoques, y de eso vamos a conversar en la próxima clase, en esta segunda parte, esta segunda consideración, es cuáles son las estrategias más exitosas para aprender lengua. Ya, como para resumir y terminar la clase, algo que conversé, después se fue integrando más gente, entonces voy a darle una última vuelta a esto. El proyecto final va a ser que ustedes van a seguir adelante con la lengua que seleccionaron y a partir de esa lengua que seleccionaron van a realizar tres reflexiones y tres acciones que tienen que ver con la lengua en sí, con su relación con ciertas estrategias para aprender la lengua y cómo esa lengua se puede visualizar en el contexto de la traducción, como una traducción efectiva. Entonces vamos a utilizar una herramienta de traducción muy habitual hoy en día y con ella vamos a generar un análisis de esa traducción. Entonces, va a ser como un 3x1. Vamos a tener tres elementos con los cuales vamos a reflexionar y cada producto, digamos, final, o sea, cada proyecto final que ustedes hagan va a tener estas tres coordenadas, pero va a ser distinto, va a ser entretenido porque ustedes van a hacer reflexiones de ustedes. O sea, van a utilizar la bibliografía para llegar a estas reflexiones. Dentro de la bibliografía está este libro que ustedes conocen, yo se lo he presentado. Este es como para mí como un manual de cortapalo, así como
como de Boy Scout, como que tiene todos los elementos, el How Language Works, funciona, hay capítulos que funcionan para lingüística general, como está dividido en temas, es súper bueno para introducirse a los temas. Entonces aquí hay 3 temas que vamos a revisar de que ya lo había dejado yo para la otra bibliografía, entonces también se los voy a dejar en esta nueva carpeta. Y que no lo conocen ustedes todavía, que es la introducción a la adquisición de segunda lengua, de Saville Troike, Muriel Saville Troike, que es una lingüista que todavía está viva, tiene como 80 años la señora, está muy bien todavía, y sin COVID todavía. Y aquí también vamos a seleccionar algunas páginas para hacer la revisión y la reflexión sobre este elemento que estamos viendo acá, esta condición del gen de la lengua. Eso por el momento. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Profesor, yo tengo una pregunta. Camilo. Con respecto a la fecha, Eso, ya sería modificada, ¿cierto? Claro, ¿O no? tendríamos que modificarlo, Sí. porque mi idea es que la próxima semana nos dediquemos a hacer el trabajo durante las 2 clases que tenemos. O sea, yo el lunes les voy a presentar todo el trabajo, o sea, les voy a adelantar el envío digamos, la explicación formal. El lunes yo voy a retomar todo eso y vamos a empezar el mismo lunes a hacer trabajo, y la clase siguiente va a ser de trabajo sobre, valga la redundancia, sobre el trabajo. De esa forma, la siguiente semana, ya el día lunes, ¿qué lunes es? 18. Ahí me perdí la fecha. El lunes siguiente haríamos la entrega de ese trabajo basándonos en que sería como la segunda parte de este mini proyecto que ustedes hicieron. Entonces, no es algo que tengan que partir de nuevo. Lunes 18. Ya, gracias Camila. Francisca, igual tenemos que hacer una presentación, sí, porque la presentación va a ser las reflexiones que ustedes hayan hecho de esto. ¿Ya? Va a ser una presentación, no es una presentación que sea tan, tan estructuradamente lingüística como la que exigimos para esta presentación del mini proyecto, sino que ustedes van a hacer una presentación de sus reflexiones a partir de estos 3 elementos que les acabo de presentar. ¿Ya? Lo que es la lengua en sí, su constitución como lengua, el enfoque de cómo se aprendería esta lengua y cómo resulta su tratamiento en un contexto de traducción. Son esos 3 puntos, esos 3 hilos conductores que van a tomar durante la presentación. Entonces, cada grupo obviamente va a dar una opinión distinta, van a haber cosas que obviamente van a ser comunes a todos, pero hay cuestiones que van a ser distintas, y eso es lo interesante que genera la última reflexión del curso, y con eso cerramos el curso en enero, y lo que nos queda, o sea, la idea es que ustedes terminemos en enero, se vayan tranquilamente, y en marzo volvamos a encontrarnos formalmente para dar las notas, alguna cosa que haya quedado pendiente por alguna situación especial, pero nada más que eso. ¿Ya? Esa es la idea. Bien. ¿Estamos listos ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, profe, va a ser escrito y la presentación, Claro, igual que la... sí, escrito. Siempre el informe escrito es un respaldo para la presentación. Sí. Bueno, el lunes hablamos más al detalle. Ahí vamos a tener ya toda la clase para revisarlo. Pórtense bien, cuídense, no hagan cosas como los chicos de Cachagua. Chicos, los niñitos tontitos de Cachagua. Qué manera de ver memes sobre eso. La creatividad del chileno es una cosa, o sea, a nivel discursivo, yo ayer me reí todo el día. O sea, tragicómico, es tragicómico, porque, entre paréntesis, vieron que apareció esto, dijeron que una niña en sus audios dijo que habían hecho que hasta en una misa, había hecho una misa clandestina, y esa misa clandestina se había dado a todos la paz, entonces más se habían contagiado. Y todo el mundo lo tomó como que fue una misa clandestina, y las bromas eran sobre eso, la misa clandestina. Pero parece que había que leerlo con otra codificación. O sea, esta niña era realmente una hermeneuta, estaba codificando todo, diciendo que en realidad lo que era un carrete, y que en ese carrete habían estado todos sin ningún cuidado, por eso se habían contagiado. Estupidez más grande. Ya, que les vaya muy bien, que estén muy bien, cuídense, y nos vemos el lunes. Chao. Gracias, profe. Chao.